Hola, muy buenas tardes para todos los participantes de este taller asincrónico. Sean todos muy bienvenidos a este taller de prevención de riesgos en incendios forestales de interfaz. Programa en línea que, como apreciamos en el capítulo 0, es de una duración de diversas sesiones donde ustedes van a poder los días lunes y los días miércoles conectarse para descargar nuestro programa de aprendizaje y desde ya darles la más cordial bienvenida a todos los participantes que van a estar cursando este interesante curso con información actualizada, metodologías activas y donde el rol principal de aprendizaje lo van a llevar ustedes. Es fundamental poder recordar todo lo que ustedes van a ir realizando en los talleres, por lo tanto, desde ya la primera recomendación es que puedan mantener a mano una agenda, un cuaderno o un bloc de notas, de manera que puedan ir anotando y recordando para posteriormente estudiar la sesión, de modo que el aprendizaje sea significativo, de modo que podamos lograr la comprensión de los objetivos de aprendizaje y en este proceso darles la bienvenida a este taller de prevención de riesgo en incendios forestales de interfaz, programa en línea en colaboración con la Fundación FIRES. En primera instancia, sabemos que tenemos participantes de toda Latinoamérica, por tanto es fundamental que puedan comprender que hay ciertos conceptos que vamos a ir trabajando que quizás de país a país pueden ir cambiando y en ese sentido es súper importante que ustedes puedan ir aclarando, buscando la información y en caso de no comprender alguna palabra, poder realizar la búsqueda, enviarnos esa información y es de suma importancia manifestarles que este curso se va a regir por un vocabulario un poco más formal, de manera que podamos tener este acceso al aprendizaje en todas las latitudes. Me presento, voy a ser su instructor de la sesión y el capítulo número 1. Mi nombre es Ignacio del Fierro Herrera, de profesión profesor, valga la redundancia, y quien va a estar coordinando las actividades de este curso de prevención de riesgo en incendios forestales de interfaz, con una antigüedad de 15 años en el Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar en Chile. Pertenezco a la séptima compañía Bomba Viña del Mar Alto de la misma ciudad. Bien, bienvenidos entonces a este curso de incendios forestales de interfaz. Iniciamos la lección con esta sección 1 que dice relación con la introducción a los incendios de interfase. Lo primero, y antes de seguir con los objetivos de aprendizaje, es que en casa puedan recordar y analizar qué es lo que ustedes comprenden de incendios de interfase, de manera que vayamos comparando la información y lo que ustedes vayan aprendiendo lo puedan ir poniendo en práctica en el mismo momento. Es fundamental y necesario que ustedes puedan recordar en su labor de bomberos y de servicios de emergencia cuál es su experiencia en este aspecto. Recordar si tienen experiencia, no tienen experiencia, han hecho cursos anteriores, están en un proceso de aprendizaje constante y de acuerdo a eso siempre es el punto de partida para que nosotros podamos ir introduciendo nuevos conceptos a los incendios de interfase, o como denominamos el curso, prevención de riesgo de incendios forestales de interfaz.
Fundamental con recordar la experiencia que tengan con incendios forestales de interfase. Es fundamental también que vayan registrando y anotando las secciones para que ustedes puedan ordenar posteriormente su proceso de estudio. Importante en este programa asincrónico en colaboración con Fire Foundation. Corresponde en este momento entregar información sobre los objetivos de aprendizaje. En este caso tenemos dos grandes objetivos de aprendizaje en la sección 1, que dice relación con identificar los tipos de incendios forestales e identificar las partes de un incendio forestal y los factores que influyen en el comportamiento del fuego en el contexto de los incendios forestales. Bien, un primer acercamiento de conceptos básicos para que ustedes puedan identificar las partes de un incendio y los tipos de incendio. De esta manera vamos haciendo progresivo la lección de este programa de prevención de incendios forestales de interfaz, de manera que podamos ir desde lo más sencillo a lo más complejo, y con estos dos objetivos de aprendizaje, en la cual está basada esta información en el curso de incendios forestales de la Academia Nacional de Bomberos de Chile, con bibliografía actualizada el 2020. Esto quiere decir que para nosotros se nos hace fundamental el poder tener información actualizada, debido a que este es un concepto que, si bien no tiene mucho tiempo en boca de lo que nosotros podamos ir estudiando, sí creemos importante en este curso tener información actualizada, acorde a los tiempos actuales, donde no hayan pasado más de 5 años de la información que podamos entregarle, en este caso basado en la Academia Nacional de Bomberos de Chile. Bien, entonces dos objetivos de aprendizaje: identificar los tipos de incendios forestales e identificar las partes de un incendio forestal y los factores que influyen en el comportamiento del fuego en el contexto de los incendios forestales. Bien, entonces, dentro de este proceso es súper importante un concepto básico que dice relación con el incendio forestal. Bien, es fundamental que esta definición puedan incorporarla y apropiarla, además de ir recalcando la información que yo pueda ir manifestando con un poco más de énfasis, de manera de que el concepto quede de mejor manera incorporado. Por lo tanto, podemos definir que un incendio forestal se define como un fuego que, cualquiera sea su origen y con peligro o daño a las personas, la propiedad o el ambiente, se propaga sin control en terrenos rurales a través de vegetación leñosa, arbustiva o herbácea, viva o muerta. Es decir, es un fuego injustificado y descontrolado, en el cual los combustibles son vegetales y que, en su propagación, puede destruir todo lo que encuentra a su paso. Bien, importantísimo un concepto: se propaga sin control. Bien, vegetación, es un incendio forestal. Injustificado y descontrolado, conceptos que nos van a permitir comprender de mejor manera el concepto de incendio forestal. Bien, que además en su propagación destruye todo lo que encuentra a su paso. Importante que puedan ir destacando y remarcando la información que les voy destacando. El primer concepto, entonces, concepto básico de este programa en línea: incendio forestal. El siguiente concepto básico dice relación con un incendio agrícola. Bien, el segundo concepto básico de este taller y programa en línea. Incendio agrícola podemos definirlo como: es un fuego que se propaga sin control por un terreno dedicado al cultivo agrícola. Se considera suelo agrícola aquel que se utiliza en el ámbito de la productividad y que es apto para cultivos y plantaciones, es decir, que se utiliza para la agricultura. Por lo tanto, tenemos incendios que son sin control en un terreno que es para la agricultura y que
al considerarse un suelo dedicado a este ámbito de productividad, mantenemos un incendio agrícola. Bien, incendio forestal, primer concepto, incendio agrícola, segundo concepto. Y por último, el tercer concepto básico dice relación con el incendio en interfaz, que se define como un incendio que se inicia o se propaga en la fase zona de interfaz. Esta interfaz se denomina urbano-forestal. Es una zona donde se mezclan estructuras desarrolladas por el ser humano con combustibles forestales. Por lo tanto, la definición de interfaz urbano-forestal es donde se mezclan estructuras del incendio forestal o el incendio agrícola con estructuras urbanas. Y de ahí proviene el nombre de incendio en interfaz. Lo que nos va a tener a lo largo del curso analizando, por ejemplo, zonas del proceso de interfaz y donde se hace fundamental que estos tres conceptos los manejen con la mayor claridad posible, de manera que podamos identificar de manera inmediata cuando estamos hablando de un incendio u otro. Bien, luego de transcurridos estos tres conceptos básicos, se nos hace fundamental ahondar en lo que es el concepto de incendio de interfaz con las fases del incendio de interfaz. Áreas que incluyen edificaciones con la proximidad de sectores con vegetación forestal. Fundamental en este momento que además comprendan que el incendio forestal, de la interfaz urbana forestal, incluye edificaciones con la proximidad de sectores con vegetación forestal. En este caso, nosotros las podemos dividir en tres, que las vamos a ver a continuación. Podemos dividirlas en tres zonas de interfaz. Interfaz clásica, interfaz cerrada e interfaz mixta. Lo que nosotros queremos que ustedes puedan apreciar en este curso es que dentro de estas clasificaciones existen también mixturas, que pueden ser clásica, cerrada o mixta. En la siguiente diapositiva vamos a visualizar cuál es el tipo de clasificación de cada una y vamos a poder definir a través de fotografías lo que ustedes necesitan comprender de este proceso de los incendios de interfaz, que como les decía podemos dividir en tres zonas: clásica, cerrada o mixta. Dentro de este proceso, como les mencionaba anteriormente, la clasificación se realiza por zonas: clásica, cerrada o mixta, donde ustedes pueden apreciar el proceso en imágenes. En la parte superior podrán apreciar la interfaz clásica, la zona de interfaz clásica, donde ustedes podrían apreciar en la primera imagen que tenemos al centro un bosque, tenemos vegetación, se podría apreciar que es bastante boscoso, al parecer a bastante arboleda, y en ese proceso lo que tenemos es un incendio clasificado como interfaz clásica, donde podemos encontrar esta interfaz urbano-forestal de manera más presente. En este caso, nosotros estamos visualizando que continuamente y de manera contigua tenemos vegetación y una construcción realizada por el ser humano, como vimos anteriormente en la definición, y podemos apreciar esta interfaz clásica, donde está muy cercano
de este bosque que podemos apreciar en la imagen a una zona urbana. Por lo tanto, podemos apreciar ciertas condiciones que se van a producir y donde podemos ver el perímetro de la ciudad se junta con lo forestal y vamos a tener posiblemente un incendio de interfaz clásico. Bien, están contiguos, pero si se fijan, una de las grandes características es que está la ciudad y está el bosque. No hay una casa entre medio del bosque, no hay un bosque entre medio de un par de casas, sino que estamos visualizando este proceso que es solo bosque y solo lo urbano. Bien, a eso vamos a denominar interfaz clásica. En la fotografía de la izquierda abajo podemos apreciar una zona de interfaz mixta. En este proceso y en esta imagen podemos apreciar que hay casas dentro de un bosque. Tenemos una conexión inmediata de lo que es la vegetación que rodea estas casas, por lo tanto tenemos una mixtura, donde ya no es solo bosque, donde ya no es lo urbano, sino que tenemos lo urbano inserto dentro de este bosque de vegetación. Al parecer se ve bastante vegetación, por lo tanto esto también debemos denominarlo incendio de interfaz. No considera forestal porque no hay solamente vegetación, sino que se mezclan ambas clasificaciones. Y por último, tenemos una clasificación de interfaz cerrada, donde tenemos una casa que está rodeada de vegetación y que habitualmente eso va sucediendo sobre todo en los lugares que son más campestres y más alejados a la zona urbana. Habitualmente esta construcción no la encontramos en la ciudad. Uno va al centro de una ciudad y no se encuentra con esta imagen, sino más bien es un poco más alejado de las urbes, pero de todos modos no se considera un incendio forestal y sí se considera un incendio de interfaz. Muy bien, seguimos con nuestro programa en línea y hemos visto conceptos básicos, clasificaciones de zona y este es el momento de poder clasificar también los incendios forestales. Bien, ustedes saben que como se menciona al principio de esta iniciativa de programa en línea, es fundamental que podamos ir dejando todos los conceptos de manera clara. Bien, entonces clasificaremos a continuación incendios forestales para que podamos también ir conectando el proceso de a poco hacia el camino de la interfaz. En este primer incendio, en esta primera clasificación de incendios forestales, tenemos el incendio subterráneo, que es aquel incendio donde se quema combustible bajo la superficie, como por ejemplo materia orgánica. Este tipo de incendio, además, tiene ciertas características que lo hacen diferente de los demás incendios. Las características que lo hacen diferente dicen relación principalmente con estas 5 características. Primero es que es un fuego incandescente sin llama. En la siguiente diapositiva les voy a poder mostrar una imagen para que podamos ir apreciando de una manera más lúdica esta información. Además, otra característica es que se produce el efecto carbonera. Bien, ya el proceso de cómo realizar carbón puede ser la tónica de otro curso, por supuesto, pero es importante que sepan que se produce este efecto dentro de lo que es este incendio subterráneo.
Otra característica muy importante y que hay que colocar mucha atención es que pueden arder por semanas o por meses. Por lo tanto, es fundamental el seguimiento que uno puede hacerle a un incendio subterráneo donde no nos podemos quedar tranquilos con que no se ve nada y el incendio se apagó, sino que hay que hacer un seguimiento y habitualmente eso lo hacen personas especializadas en este aspecto. En el caso de otra característica es que se pueden desarrollar en capas, una capa subterránea, otra capa mucho más profunda y así sucesivamente, y donde habitualmente es una característica que ocurren y consumen en tubería, ¿bien? En lugares que están predispuestos a que este tipo de incendio pueda suceder, donde no es lo más habitual, pero sí es importante que ustedes sepan que existe esta clasificación. Como les mencionaba anteriormente, acá tenemos una imagen de un incendio subterráneo donde podemos recordar, por ejemplo, que se produce el efecto carbonera, que puede arder por semanas o por meses, pueden desarrollarse en capas, ocurren y ocurren habitualmente en tuberías, y además que tenemos un fuego incandescente sin llamas donde eh, pueden aquí apreciar en esta imagen lo que estábamos mencionando. Otra clasificación de incendios forestales son los incendios de superficie, que es aquel incendio en el que se consume el combustible superficial. Bien, que tiene también ciertas características y que habitualmente son los incendios que son más comunes y los cuales nosotros estamos acostumbrados a trabajar, visualizar en el día a día, en el trabajo diario, si es que son bomberos forestales, o pueden apreciarlo incluso en las noticias de cada país. Bien, incendio entonces de superficie como clasificación de incendios forestales. Como les mencionaba en la diapositiva anterior, son los incendios forestales que son más comunes, donde el fuego puede llegar a tener un comportamiento extremo, donde el combustible, el clima y la geografía son variables que influyen en el comportamiento de este incendio forestal de carácter superficial. A continuación, en la diapositiva siguiente, les voy a mostrar una imagen que nos va a permitir graficar. En esta gráfica podemos apreciar un incendio habitual de superficie, donde habitualmente el combustible, si es alto, es bajo, está vivo, está muerto, eh, el tipo de característica de la vegetación, el clima, el viento, la temperatura, la humedad, la geografía, como por ejemplo las pendientes, la exposición y todo lo que confluye en el incendio forestal, va a hacer que influya en este comportamiento que eh, necesitamos eh, como especialista o no especialista informarnos sobre cómo va a ser su posible propagación, porque esto también va unido en el concepto de incendio de interfaz, porque lo que vamos a ir viendo más adelante es que nosotros vamos a tener que ser capaces de adelantarnos a esta información de manera que podamos saber a ciencia cierta hacia dónde se va a propagar el incendio y cómo nosotros podemos ir tomando decisiones que nos permitan actuar de mejor manera. Tenemos además otra clasificación que dice relación con los incendios de copas y lo definimos como aquellos incendios en los que se queman las copas de los árboles por el comportamiento extremo de los incendios. Esto quiere decir que, además de que tenga ciertas características, es súper importante que ustedes comprendan que este tipo de incendios se va por la copa de los árboles, se va por arriba, entre comillas, de los árboles y no necesariamente se produce en la superficie. Por lo tanto,
es muy complejo de controlar y extinguir. Bien, por lo tanto, a continuación vamos a ver las características que tiene este incendio forestal de copas. Una de las grandes características que tienen estos incendios de copa dice relación con que tienen un comportamiento extremo, que tienen una gran velocidad de propagación, son muy destructivos con el ambiente. Este riesgo de propagación rápida se ejerce habitualmente en cada uno de los incendios de copa, donde con fuertes vientos y pendientes se acrecienta este tipo de incendio. Es fundamental que ustedes no se vayan imaginando que ustedes van a estar abajo de los árboles y no van a poderlo apreciar. Esto es la terminología y el significado de un incendio de copa, de manera de poder hacer la diferencia de un incendio superficial y de un incendio subterráneo. Bien, todos los incendios forestales son muy dinámicos, lo que nos va a producir que podamos tener superficie, copa, superficie, y en ese sentido es fundamental conocer las clasificaciones para poder tener el mejor aprendizaje sobre este aspecto. Podemos apreciar en la fotografía un incendio que más bien que es de copa es superficial, pero también si ustedes se fijan va la copa de los árboles y se podría propagar por la copa a la superficie, y que este no es un tipo de incendio, sino que es un incendio bastante dinámico donde es absolutamente necesario poder gestionar este tipo de incendios de la mejor manera posible. Bien, como por ejemplo también reconociendo las partes de un incendio forestal, sobre todo de superficie, de manera que las clasificaciones, las zonas, los conceptos básicos vayan siendo todos utilizados para poder eh, generar un concepto y un significado de lo que nosotros llamamos este incendio forestal de interfaz o incendio forestal o de interfaz urbano forestal. Bien, como les comentaba anteriormente, hemos pasado por distintos conceptos, clasificaciones, zonas, y también se nos hace importante y fundamental poder eh, analizar las partes de un incendio forestal. Bien, en este caso nosotros vamos a presentar en el curso 9 posibilidades de división de un incendio forestal, la cual se hace fundamental que ustedes en casa también puedan primero reconocer si conocen alguno de estos conceptos y que puedan hacer el trabajo previo, pensar y repensar qué es lo que saben, y que puedan llevar a cabo esta información con un preconcepto. Si es que no lo tienen y si es que es su primer acercamiento, no hay ningún problema, porque este curso se trata de un aprendizaje que se puede producir de distintas maneras, y nosotros, en este caso mi persona como instructor, lo que les está entregando es el contenido para los que están recién aprendiendo y para los que ya manejan un poco más el concepto. En este caso, de estas 9 partes, nosotros les queremos comentar del punto de origen, la cabeza de un incendio forestal, los flancos, la cola, el perímetro o el borde del incendio, los dedos, la bahía o las bahías, las islas y los focos secundarios. Y no los vamos a analizar completamente a través de conceptos, sino que lo vamos a hacer a través de una imagen donde vamos a estar analizando las 9 partes del incendio que nosotros estamos proponiendo en este caso. Dentro de las partes del incendio, ustedes pueden ver una imagen de un incendio forestal
que podría ser simulado y que está específicamente para que ustedes puedan ir reconociéndolo, pero tampoco consideramos que se escapa de la realidad de lo que nosotros podemos tener a menor o mayor escala de un incendio forestal. ¿Dónde está la flecha roja? En la izquierda de su pantalla podemos encontrar en primera instancia el punto de origen, ¿bien? Donde el punto de origen es la ubicación donde el material hizo su primera ignición e inicia el proceso de combustión sostenida, ¿bien? Si bien más adelante vamos a analizar concepto tras concepto, es fundamental que ustedes primero puedan apreciarlo en la imagen, ¿bien? Porque en algún momento vamos a trabajar con una hoja de habilidad donde ustedes van a tener que poder ordenar y gestionar su proceso en la hoja de habilidad. Como les decía, punto de origen, la cola, que podemos denominar que es la parte posterior del incendio. Tenemos los flancos, flanco izquierdo, flanco derecho, y donde el incendio se va propagando. Tenemos los dedos, si ustedes pueden apreciar, los dedos es para donde va avanzando el incendio y se va propagando. Tenemos la bahía, que son espacios donde los dedos van avanzando, la bahía se va quedando un poco más atrás y es una de las zonas más peligrosas que podemos tener un incendio debido a que en un incendio de gran magnitud puede que sea una bahía muy grande y nosotros no podamos dar un vistazo general y podemos, por ejemplo, quedar atrapados. Por eso es fundamental que toda esta información ustedes la puedan ir analizando de manera que vayamos comprendiendo que esto es a menor o a mayor escala, pero que los conceptos son los mismos. Bien, tenemos los focos secundarios, que los focos secundarios son las pavesas, las chispas que van avanzando y van encendiendo el fuego más adelante, lo que después va a permitir que, por ejemplo, se unan y es el mismo incendio, no se consideran incendios distintos ni incendios separados, de manera que es otro foco, pero es un foco secundario del mismo incendio. Bien, si ustedes se fijan, podemos tener varios dedos, varios focos secundarios, pero tenemos solamente una cabeza. La cabeza del incendio forestal es la parte con mayor potencia, con mayor fuerza, que va avanzando al inicio, no al inicio de cuando inició el incendio, sino que va adelante en su término como de propagación. Bien. Y además está el perímetro, que son los bordes de todo el incendio. Bien, lo perimetral de todo el incendio y los bordes de todo el incendio. Bien, entonces por favor realicen una revisión nuevamente de las partes del incendio, las 9 partes que nosotros estamos proponiendo, para que ustedes después posteriormente puedan trabajarlo en una hoja de habilidad. Como les mencionaba anteriormente, el punto de origen corresponde a la ubicación donde el material hizo su primera ignición e inició su proceso de combustión sostenida. Inicia su pirólisis en este punto de origen y donde no hay que confundir la causa y el origen. El origen es donde inician y la causa es que lo provoca. Hoy día nosotros no es un curso de investigación de incendio o química del fuego donde nosotros podamos manifestarles cuáles son las causas de un incendio, pero sí es importante que ustedes sepan que el incendio forestal sí tiene un punto de origen y que es donde el material hizo su primera ignición. Bien, fundamental entonces el concepto de punto de origen. Posteriormente, otro concepto que nos interesa mucho es la cabeza de un incendio forestal, que es la fracción del incendio forestal que más velozmente se propaga, es la parte del incendio más caliente y activa del incendio. Como ya les dije, es la parte delantera que va con fuerza, que va quemando. Y en ese proceso de la parte del incendio forestal es la cabeza. Todo lo contrario a la cola. Bien.
los flancos del incendio forestal son los lados perimetrales, como lo vimos en la imagen. En este caso yo les mencioné el flanco izquierdo, flanco derecho. Bien, no manejamos el concepto de flanco trasero, flanco delantero. Está la cola y la cabeza del incendio. Estos son los flancos perimetrales de un incendio forestal. Además, tenemos la cola de un incendio forestal, que es la parte del incendio que avanza más lento y por donde ya pasó el incendio. Cercano, primero está el punto de origen y la cola es la parte, como decía, trasera del incendio. Bien, donde por supuesto hay que ir trabajando de todas maneras, haciendo esta remoción y extinción, de manera que no podamos tener posibilidades de apertura con otros focos secundarios, dependiendo también de las condiciones climatológicas que enfrentemos en este incendio forestal. Bien, entonces cola, cabeza, flancos, punto de origen. Tenemos también el concepto de perímetro o bordes del incendio, que es la línea o borde del incendio forestal, donde posteriormente, por ejemplo, tenemos un incendio de menor o mayor envergadura, analizamos el perímetro, la suma de todos sus lados y podemos, por ejemplo, obtener los metros cuadrados que tuvimos en este siniestro. Los dedos de un incendio corresponden a la extensión de incendio que se desprende del fuego principal por cambio en las condiciones del viento. Eso quiere decir que es una extensión. Hacer mención en que es una extensión y no una separación. Si fuese una separación sería un foco secundario. En este caso un dedo es la extensión del incendio que se desprende del fuego principal y avanza. Si nosotros vemos nuestra palma de la mano, la palma es el incendio forestal y si miramos los dedos son las partes donde se van extendiendo el fuego. Por lo tanto, no hacer la confusión de dedos a foco secundario y como ejemplo poder ocupar nuestras manos de manera que podamos recordar con mayor facilidad este concepto. Tenemos además la bahía o las bolsas de un incendio, que son las áreas sin quemar a las orillas del incendio forestal. Estas forman dedos o por las áreas que se queman lentamente. Lo analizamos como una bahía es una de las zonas más peligrosas debido a que no se ha quemado, los dedos avanzan y se puede generar una isla, que es el concepto que nos falta analizar, pero que tiene una peligrosidad importante y es de suma importancia poder analizar este proceso de bahía o bolsas de este incendio forestal como una parte importante. Tenemos además las islas de un incendio, que son las áreas combustibles sin quemar dentro del perímetro del incendio forestal, ya sea por topografía, ya sea por condiciones naturales, ya sea porque la vegetación es más resistente al fuego en este caso, el combustible no se ha quemado, pero está dentro del perímetro del incendio. Por lo tanto, también es fundamental estas islas que se puedan ir produciendo dentro del incendio como un factor que se produce habitualmente en este tipo de incendios. Y por último, tenemos los focos secundarios. Foco secundario, que es un incendio iniciado fuera del perímetro principal del incendio debido a pavesas o chispas que se propagan. En este caso, dependiendo del viento y de las condiciones, estas pavesas pueden volar, incluso hay estudios que han demostrado que vuelan incluso kilómetros para encender otro fuego más adelante o a los costados o dependiendo de la dirección del viento, donde inician otro fuego y por supuesto generan este daño de no saber las condiciones del avance de este fuego. Importante, como les decía anteriormente, que ustedes
no podían confundir con los dedos del incendio, que es una extensión, donde en este caso los focos secundarios son iniciados fuera del perímetro por pavesas o chispas que se van propagando. Por tanto, llegamos a la primera pregunta de revisión, una pregunta formativa, que no es una pregunta donde nosotros vamos a evaluar. Queremos recordarles que hay una evaluación diagnóstica que la realizamos en el capítulo 0. Tenemos una evaluación formativa que vamos evaluando el proceso de clase a clase, donde nosotros tenemos preguntas de revisión y de discusión para hacer el proceso más llamativo de la parte de formación. Y tenemos evaluaciones sumativas al final del proceso, donde ustedes van a responder una evaluación que nos permita a nosotros saber qué aprendieron, si aprendieron y cómo nosotros podemos ir tomando medidas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es una de las líneas fundamentales que mantiene el curso. Dentro de esta pregunta, entonces, es la siguiente: ¿cuáles son las partes de un incendio forestal? Nosotros les vamos a pedir que puedan en sus casas, en un cuaderno, un bloc de notas, en una hoja, poder hacer esta pregunta de revisión. Más que mirando hacia atrás y viendo la respuesta, lo que nosotros queremos es que ustedes puedan recordar, hacer este proceso formativo. A lo mejor no recuerdan las 9 partes, pero sí recuerdan 8, sí recuerdan 7. Y en este proceso es importante que puedan ir dibujando, creando, recordando, buscando mnemotecnias que les permitan recordar estas partes de un incendio, y de esta manera podamos ir aprendiendo todo juntos. Entonces, pregunta de revisión: ¿cuáles son las partes de un incendio forestal según lo visto en este curso? Además, en este proceso formativo tenemos una pregunta de discusión, ¿no? Que no queremos que se malentienda el concepto de discusión, pero es una respuesta que es una respuesta abierta, que anteriormente en la pregunta de revisión, por ejemplo, sí o sí tiene 9 partes, sí o sí hay un punto de origen, sí o sí hay una cabeza del incendio. Pero esta pregunta de discusión dice relación con cómo nosotros podemos ir complementando de acuerdo a la experiencia que tienen y cómo podemos ir aprovechando este proceso que si bien es asincrónico, ustedes pueden ir en casa complementando esta información. Entonces, la pregunta dice así: considerando las partes de un incendio forestal, ¿qué parte de un incendio forestal considera usted que es más peligrosa y por qué? Cuando nosotros les preguntamos a ustedes, es donde ustedes también en su casa les pedimos que puedan analizar esta información, que puedan considerar lo que ustedes están aprendiendo, que en su cuaderno, blog de notas, puedan escribir esta pregunta de discusión y qué es lo que usted considera. En este caso nosotros mencionamos una de lo que nosotros creemos que era bastante más inseguro, pero también quizás con su experiencia o en su vivencia lo importante es que esto lo puedan escribir para que podamos hacer un proceso de discusión, que si bien por supuesto el curso es asincrónico, es importante que ustedes puedan seguir desarrollando este tipo de preguntas. Bien, llegamos a la sección 1.2, recordando que el 1.1 es introducción al incendio de interfase, y en esta oportunidad en la sección 1.2 dice relación con la dinámica del fuego aplicada a incendios de interfase. En este capítulo tenemos objetivos de aprendizaje y donde vamos a analizar lo que es la combustión en un incendio forestal, el triángulo del fuego, que también es, ahora lo conocemos por tetraedro, y algunas diferencias en términos de reacciones y de química del fuego, de manera de hacer un repaso muy pequeño, pero que sí es necesario porque estamos trabajando aspectos de incendios. Por lo tanto, queremos poder
repasar, y en esta sección 1.2 entonces está determinado como dinámica del fuego aplicado a incendios de interfase. Bien, muy bien. Los dos objetivos de aprendizaje de la sección 1.2 de la dinámica del fuego aplicado a incendios de interfase dice relación con lo siguiente. El primer objetivo de aprendizaje es relacionar la teoría del fuego a la dinámica de los incendios forestales de interfaz. Y el segundo objetivo de aprendizaje es relacionar la teoría del fuego con los métodos de control y extinción de un incendio de interfaz. Bien, dos objetivos de aprendizaje para esta sección. Fundamental, el triángulo del fuego, concepto teórico a nivel mundial, me imagino yo, que dice relación con el primer componente, que es el fuego, y lo podemos definir como un proceso de oxidación rápida con producción de luz y calor de distinta intensidad, de acuerdo a la norma NFPA del año 2014. Otro concepto fundamental es la del triángulo del fuego. Es una teoría que plantea que la combustión se inicia cuando una mezcla homogénea de un combustible con un comburente recibe energía de una fuente de ignición. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva con una imagen, de manera que podamos apreciar lo que les estoy mencionando. Bueno, como les mencionaba anteriormente, hay una teoría que no vamos a decir que es antigua, sino que está incompleta, donde existe el triángulo del fuego, y hoy día lo tenemos como tetraedro del fuego. En el triángulo del fuego podemos encontrar que el fuego se producía porque teníamos combustible, teníamos comburente y teníamos calor. El combustible es lo que necesitábamos que se quemara, el comburente el oxígeno que está presente en el día a día, en nuestra vida cotidiana y vida diaria, y el calor, que es la energía de activación. Ahora, ¿qué es lo que le falta a este concepto? El concepto le falta eh, la reacción en cadena. No podemos tener fuego si es que tenemos esta reacción, no tenemos esta reacción en cadena. Y se actualiza a este proceso, que es un tetraedro, que son 4 partes y 4 componentes, que una sin la otra no puede generar fuego. En este caso, nosotros hacemos hincapié a que podamos recordar, por ejemplo, los encendedores de cigarrillo. Por ejemplo, eh, tenemos un depósito de combustible. Habitualmente ese combustible, si estamos pensando en un encendedor de cigarrillos más sencillo, hoy día podemos encontrar algunos más ostentosos que otros, pero pensemos en que uno entienda que está en la tienda habitualmente. Tenemos el combustible dentro de un pequeño recipiente. Tenemos el oxígeno como comburente, que lo encontramos en nuestra vida diaria, que no tenemos que ir a conseguir oxígeno, sino que está presente. Tenemos el calor, que es la energía de activación, que es habitualmente una piedra que uno cuando gira sale una chispa. Y el proceso es una reacción en cadena y se produce fuego y enciende, en este caso habitualmente, cigarrillo. Lo que nosotros, en este ejemplo, el de cigarrillo, en este ejemplo, yo giro la piedra, genero energía. Con mi dedo, al girar la piedra, doy el paso al combustible. Se mezcla la energía de activación con el combustible y el oxígeno, y esta reacción en cadena produce el fuego. Bien, importante y elemento básico de todo fuego. En relación a la química del fuego, por supuesto que hay una diferencia. Bien, la diferencia es que el triángulo no hay presencia de llama, mientras que en el tetraedro sí. Esto se produce por la energía liberada, que es suficiente para que se autosostenga. Bien, la reacción en cadena, como lo decíamos, nos produce esta llama, y han ido actualizando el concepto de manera que podamos tener esta presencia
del fuego. Bien. Y un concepto fundamental que dice relación con la reacción en cadena, que es la secuencia de reacciones de este cuarto componente que se suma a los tres del triángulo, se produce este tetraedro y se genera lo que le estaba manifestando anteriormente. De manera que puedan recordar esta teoría fundamental para los servicios de emergencia y por sobre todas las cosas de bomberos. Hoy día entonces ya analizada la reacción en cadena, la química del fuego, el triángulo, el tetraedro y relacionado por supuesto a los objetivos de aprendizaje, hay una información que resulta fundamental que dice relación con la combustión en un incendio forestal, donde tenemos tres grandes fases: la fase de precalentamiento, la fase gaseosa y la fase sólida, donde vamos a ir analizando cada una de ellas de manera que podamos obtener el concepto de una combustión completa. Bien, entonces, en esta fase de precalentamiento de un incendio forestal, el calor exterior eleva la temperatura del combustible hasta algo más de 100 grados Celsius, lo que produce la pérdida de vapor de agua y donde la temperatura continúa subiendo hasta 200 grados, eliminando todo el agua y destilándose la resina. Bien, estamos en este precalentamiento de una combustión de un incendio forestal. Tenemos además, después de la fase de calentamiento, tenemos la fase gaseosa, donde la temperatura se sitúa entre los 300 y 400 grados Celsius, donde se desprenden gases inflamables que forman las llamas. La temperatura continúa subiendo hasta los 600 a 1000 grados Celsius. Fase gaseosa, donde nosotros tenemos altas y altísimas temperaturas. Fase de precalentamiento, fase gaseosa. Y por último tenemos la fase sólida, donde la madera arde consumiéndose su contenido en carbono y quedando la ceniza, formada por sustancias minerales que no arden. Por lo tanto, en estas tres fases de precalentamiento, gaseosa y sólida, tenemos la combustión que nosotros vivimos en un incendio forestal. Por supuesto que graficamos con imágenes para que ustedes puedan ir haciéndose una idea y recreando este concepto a distintos niveles de comprensión. Llegamos a la pregunta de revisión. ¿Cuáles son las diferencias entre el triángulo y el tetraedro del fuego? Revisión en casa, pregunta formativa. ¿Cómo nosotros vamos evaluando el proceso de que ustedes efectivamente van aprendiendo y recordando conceptos de este curso? Entonces, recordamos que la pregunta de revisión: ¿cuáles son las diferencias entre el triángulo y el tetraedro del fuego? Creemos fundamental que ustedes en su casa puedan, en un bloc de notas, en un cuaderno o en una hoja, poder anotar antes de revisar. Primero anoten, creen un concepto, creen su respuesta y luego, cuando tengan el concepto general, pueden repasar y revisar. El concepto no es no revisen, el concepto no es no vayan para atrás y revisen, el concepto es hágalo usted y compare. Bien, si lo tiene bueno, es importante que se ponga un ticket. Si la respuesta no está completa, ok, volvemos a realizar la respuesta de manera de ir incorporando el contenido de la mejor manera posible. Por último, y no menos importante, hemos llegado al finalizar la lección del capítulo 1. Hemos pasado por objetivos de aprendizaje, clasificaciones, zonas, y es súper importante que ustedes puedan graficar que esta es la introducción de este programa en línea de incendios de interfaz, para que podamos seguir avanzando en esta prevención de riesgos de incendios forestales de interfaz, con estas introducciones
de manera que ustedes vayan recordando qué es lo que vimos, cuál es el marco teórico que vamos a trabajar, qué es lo que engloba, qué es lo que va a cobijar esta información. Y en ese sentido es fundamental que ustedes puedan ir preparándose. Recuerden que son varias sesiones, que es importante su responsabilidad con este curso, que estamos avanzando todos en conjunto, que las sesiones se liberan a las 19 horas de Houston, pero también este curso es para toda Latinoamérica y es fundamental que ustedes puedan ir conectándose a la hora de manera de poder cumplir con las clases, donde a continuación, después de cerrar esta clase asincrónica, ustedes deben ingresar a la plataforma para poder rendir la evaluación sumativa, que es la evaluación del proceso no formativo, sino del concepto si aprendieron, qué aprendieron y cómo nosotros podemos ir apoyando el proceso de acuerdo a los resultados y hay que apoyarlos un poco más en este sentido.